muchachos, nuevamente con ustedes. Estamos con nosotros por aquí empezando este video el día de hoy, o bueno, esta tarde, ya es tardecito por aquí. Bueno, por ahí un compañero nos ha preguntado por qué o cómo nosotros tenemos tantos pasaportes, ¿no? Yo me imagino que este amigo, me imagino que está empezando Rise of Kingdom. Yo me imagino que quiere migrar de algún modo. Entonces nos ha preguntado, ¿no? ¿Cómo es que tú tienes tantos pasaportes, Efraín, en tu inventario? Y la verdad es que yo pensé que no tenía tantos pasaportes. A ver, 60 pasaportes no da como para que uno asegure una migración normal, ¿no? Fíjense, estamos por aquí y estamos viendo nosotros aquí nuestros 61 pasaportes. Pero ¿qué pasa, chicos? El mismo juego ha hecho que muchas personas migren en algún momento. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque Rise of Kingdom ha regalado pasaportes así bastantes en algún momento, en alguna fecha. Ha regalado bastantes pasaportes y le ha dicho a los jugadores: toma todos estos pasaportes, te los regalamos. ¿Cuántos pasaportes ha regalado Rise of Kingdom en algún momento? Han sido 50 pasaportes lo que ha regalado Rise of Kingdom en algún momento. Entonces ahí está mi respuesta con respecto a los pasaportes, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto, chicos? ¿Qué ha dicho Rise of Kingdom sobre esto? Ha dicho a la comunidad así, claramente ha dicho: esto más nunca va a suceder. Claro que puede ser que en algún momento ellos se equivoquen en otra cosa, se equivoquen haciendo algo, y también les digan a la comunidad: bueno, ok, está bien, bueno, vamos a darle unos pasaportes ahí por la equivocación que hemos tenido, etcétera. Pero de verdad, desde ese momento Rise of Kingdom nunca ha asumido un error. Yo más o menos calculo que 2 años desde que ocurrió esa cuestión, año y medio, 2 años, creo que fue 2 años, chicos, porque es mucho tiempo. Yo creo que fue más o menos cuando he ingresado al reino donde estamos ahorita, el 2194. Entonces me parece que fue en esa fecha, ¿no? Hace 2 años más o menos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Rise of Kingdom ha regalado 50 pasaportes en algún momento? Porque claro, el amigo nos ha visto por aquí y ha dicho: wow, Efraín, ¿cómo es que tú tienes tantos pasaportes? A lo mejor tú compras pasaportes, ¿no? Tú compras pasaportes en las tiendas en ¿cómo se llama? En tus alianzas granjas, etcétera. Y la respuesta es que no, nosotros no compramos pasaportes en ningún tipo de alianza, o sea, ni aquí ni allá. En este reino creo que no hemos comprado pasaportes. Creo que una vez hemos comprado pasaportes y han sido 3 pasaportes nada más. Entonces, bueno, me parece, chicos, que es el único momento donde nosotros hemos comprado tantos pasaportes. ¿Qué pasa con los otros 11 pasaportes que estaban aquí? Los otros 11 pasaportes que tenemos, o sea, Rise of Kingdom ha regalado 50 pasaportes y nosotros tenemos 11 más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 61 pasaportes. Entonces, chicos, 11 pasaportes lo hemos comprado nosotros en el reino anterior, en el reino donde nosotros nacimos, que es fue el reino 1265. En ese momento nosotros estábamos estábamos tranquilos, empezando, avanzando, construyendo la academia, íbamos a KVK. Yo no era tan activo, por cierto, me dedicaba yo a otros juegos, a Hustle Castle, a Clash Royale, a Clash of Clans. Le dedicaba también a probar otros juegos, porque bueno, siempre nos ha gustado la tecnología de de cada juego que sale en dispositivos móviles. Entonces nosotros hemos ido probando, ¿no? Desde el inicio, cuando nosotros la torta en la nevera. Desde el inicio nosotros hemos tratado de avanzar bastante con el juego, pero en el reino anterior nosotros nos han sucedido una serie de cuestiones que bueno, hemos decidido en algún momento migrar para acá. Se nos ha presentado el amigo por ahí, Enrique, y nos ha dicho: Efraín, yo sé que tú estás en un reino tranquilo, estás en un reino avanzando, estás en un reino asiático, porque prácticamente lo estaba comandando un rey asiático. Entonces ustedes saben que nosotros con los reyes asiáticos no, o con las personas asiáticas, yo por lo menos es un poco difícil
hacer amistades, o eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros los latinos, no sé por qué, pero es algo difícil con que nosotros siempre nos hemos topado, ¿no? Cada vez que dice un asiático, decimos no, bueno, los asiáticos son así, son así, son muy activos, entonces no podemos ganar. O bueno, se han visto casos en que de verdad latinos le han ganado a asiáticos, pero muy contaditos, chicos. Siempre los asiáticos han tenido mucha más actividad que los latinos, porque no sé si es que los latinos no somos para dedicarnos a algo en sí específicamente, pero no sé, chicos, los asiáticos como que agarran algo y ahí se meten, y hasta que no logren algo, ahí no se quedan, entonces ahí se quedan. Entonces, chicos, con respecto a los asiáticos, la verdad es que siempre he visto algún tipo de discusiones, siempre he visto algún tipo de pelea, de descontento. Entonces conmigo, no conmigo, ha migrado un grupo de hispanos a este reino. Por cierto, ha migrado un grupo de hispanos, ahora que me acuerdo, cuando yo estaba en el reino anterior. Y el rey los trataba tan mal, o sea, le decía, hagan esto, hagan aquello, le decían, pero rey, esto, nada, vaya, rey, pero nada, puedo tener un puesto en MG, nada, aquí no vas a tener. Entonces ya el grupo se fue metiendo en la cabeza que hay que irse para otro lado. ¿Y qué ha pasado? Muchos se han retirado, muchos han dejado de jugar, se han desanimado y han dejado el juego. Entonces, ¿qué ha pasado con todos esos latinos que en ese momento migraron al reino 1265? Toditos se fueron, chicos. Me preguntaban a mí, ¿no? Como yo era el más top. Bueno, siempre he sido el más top. No, mentira, chicos. Pero sí, era el más activo, el más... Sí, se podría decir que era el más top, porque bueno, el que recolecta gemas 100... 24/7, claro, no 24/7, sí, pero sí más o menos por ahí 15, 16, 7. Entonces nosotros estábamos siempre un poco top, ¿no? Entonces yo era el único latino que decía que me voy a quedar en este reino, voy a seguir en este reino para ver cómo van avanzando las cosas. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, a mí me dijeron, wow, todavía sigues ahí con Wigui. Wigui se llamaba el rey. Bueno, todavía lo sigue comandando Wigui, pero se ha cambiado el nombre a Arcanine, ¿no? Ahora tiene un nombre de perro, y es lo que le ha quedado ese reino, ¿no? Le ha quedado para los perros prácticamente. Bueno, pues el reino está un poco muerto, ¿no? No gana ni un KVK. Esta es la hora y no ha ganado ni un KVK. Pero... creo que sí, creo que ha ganado un solo KVK, chicos. Ha ganado un solo KVK y han sacado una estrellita por ahí. Pero bueno, el reino es súper viejo, es uno de los más antiguos. Es el número 265 creado. Y ahorita, bueno, han creado... Recuerden ustedes que los reinos se crean desde el 1000, ¿no? Desde el número 1000, Rise of Kingdom le ha metido un 1000 más al 1, no sé por qué, pero el reino 1 es el 1001 y el reino 2 es el 1002, y así hasta que llega al rey 1265. Entonces el reino de nosotros ha sido uno de los más nuevos, se podría decir. Después de 4 meses de haber salido la versión beta, yo empecé a jugar Rise of Kingdom, ¿no? Estaba un poquito retrasado, por cierto. Entonces, bueno, en ese momento ya nos tocó venirnos, y aquí, justo cuando llegamos acá, bueno, ya yo había comprado allá. Menos mal, tuve un compañero, chicos, un compañero líder de la segunda alianza de ese reino. Y él, o sea, él nos decía, no, aguántate, trata de no gastar los créditos de la alianza, aguántate. Pero no, chicos, nosotros a diario, cada día, íbamos comprando uno, y tuvimos tantos pasaportes en ese momento. Y él, como yo era el más top en ese momento en esa alianza, porque éramos una alianza que era muy buena, era la número 1 en su momento y después pasó a ser la número 2. Entonces ahí nadie se preocupó por el poder, ¿no? Nadie se preocupó por decir, bueno, vamos a tomar el poder, vamos a tomar el reinado, vamos a tomar vamos a ir contra la alianza menos fuerte, porque era una alianza menos fuerte. Después fue que empezaron a meterle dinero los asiáticos y bueno, se volvieron muy fuertes, cosa que yo ni siquiera me di cuenta. Jamás. Yo jugaba Rise of Kingdom nada más para construir mi ciudad y para recolectar recursos e ir construyendo mi ciudad y juntar lo que pudiera con comandantes. Los comandantes para nosotros era algo inalcanzable, y de ahí fue que nosotros nos decidimos en sacar todos los días miles de gemas, ¿no? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, hasta ahora que la estamos haciendo 5000 gemas diarias.
Entonces, chicos, a mí sí me gusta contar esta historia, porque esta historia es más o menos lo que va pasando en todos los reinos. ¿Qué ha pasado aquí con Matilde? Qué raro, ¿no? Matilde se ha ido por allá y se ha quedado parada sin estar en un nodo de gemas. Súper extraño. No sé si ustedes vieron, pero no sé qué ha pasado con Matilde. El extraño bug de Matilde paralizada en una zona sin estar recolectando recursos para nosotros, ¿no? Bueno, ya veré qué ha pasado. A lo mejor la he mandado sin querer. La he mandado sin querer y estaba ahí sencillamente parada sin hacer nada. Entonces, ok. Esa es la razón por la que nosotros tenemos 60 pasaportes. Nosotros juntamos muchísimos pasaportes. Incluso nosotros tenemos 10 granjas y a las 10 granjas le tenemos pasaportes. Porque, wow, chicos, no sé. En ese momento nosotros dijimos, puede ser que al reino donde nosotros vayamos sea un poco difícil conseguir pasaportes. Entonces ahí nosotros nos llenamos. Fui comprando para las granjas, fui comprando para la principal, fui comprando. Siempre he sido una persona que ahorra, chicos, siempre para futuro, porque yo veía también lo que lo que le pasó a nuestros compañeros. Ok, a los compañeros, ¿qué le pasó? Le pasó esto, que en el momento de emigrar ellos como que se han molestado con el rey y a uno lo han seriado, otros se han ido, pero otros no han tenido pasaportes, otros no han tenido los créditos totales y en el momento en que quisieron migrar no podían, entonces tenían que estar en el reino. Tenemos que estar aquí pero no podemos irnos, entonces tenemos esa rabia por querernos irnos. Entonces yo veía todas esas situaciones y en esa alianza donde estaba, la verdad era la segunda alianza en ese momento, muy buena, muy top, porque siempre lográbamos cosas, siempre logramos el Arcade City, siempre hacíamos, bueno, muchas cosas, mucha actividad. Le fui y como yo siempre era R4, imposible que al más activo de la alianza le pongan en la cuenta secundaria le pongan un rango de clasificación 3, 2 o 1, ¿no? A nosotros siempre nos manteníamos en clasificación 4. Entonces esa es una confianza que se le puede dar a los jugadores que mantienen una buena confianza con los líderes. Entonces eso se podría ver también por ahí. Y por eso es que nosotros tenemos 61 pasaportes, porque siempre hemos sido precavidos, ¿no? Siempre hemos sido precavidos, chicos. Igual al reino donde yo vaya a ir, no sé, con las granjas en algún momento haré mi alianza, haré una alianza propia y me estaré comprando pasaportes. Si es que en algún momento yo llego a migrar del 2194, ya yo me crearía una alianza, pero pequeña, solamente para ir recolectando con las granjas e ir sacando créditos para pasaportes, porque no podemos estar nosotros jamás. Tú revisa tu inventario, ¿no? Tú como jugador normal, tú como jugador de Rise of Kingdom tienes que estar preparado para todo. ¿Y qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? Por aquí me estaba acordando de algo en algún momento, que ¿se acuerdan? Estos jugadores latinos que estaban en este reino asiático decían, pero ¿cómo tú vas a seguir? No, yo me voy a quedar, decía yo me voy a quedar aquí, yo no voy a ir adelante, yo me quedo aquí en este reino. Así que todos se fueron, chicos. Llegó un momento en que todos se fueron, y cuando se fueron llegaron a otros reinos y la verdad es que no les fue tan bien, como que le desanimó el juego, no quisieron. Me imagino que se desanimaron porque habían más reglas en el otro reino, y así van, así de reino en reino, de reino en reino, y en todos van a haber reglas, chicos. En todos no van a ser ustedes los principales personas que van a estar recibiendo los eventos, las principales personas que van a estar recibiendo todos los ¿cómo se podría decir? Ganar todas las recompensas es súper difícil. Entonces bueno, aquí en este reino una vez ha ocurrido conmigo. Siempre vamos a encontrar, chicos, algo que nos haga molestar, y para eso nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. A lo mejor tú dices, no, pero en este reino me da una locura, me va re bien, aquí nunca voy a tener problemas, aquí todos son amigos, aquí no tengo dificultades, aquí gano, aquí me dan, etcétera. Pero siempre tienes que estar preparado. No esperes a la última hora con 80, 90, 100 millones de poder y no tener ni un solo pasaporte. Siempre tienes que estar buscando
tus pasaportes. Aquí en este reino nosotros nunca hemos buscado pasaporte, la verdad, nunca hemos buscado pasaportes. Solamente una vez cuando llegué del reino pasado, porque yo decía, ¿qué pasa si aquí hay problemas en algún momento? Hay que escapar, y la manera no va a ser pagando, porque la manera en que tú puedes escapar de un reino sin tener pasaporte es de la manera en que tú compres, no pagues. Entonces, bueno, lo que le iba a decir, ha pasado en este reino en un momento que ha llegado un evento, ¿cómo se llama? Ha llegado un evento, el de matar a Lohar, ¿no? Ustedes saben que necesitamos bárbaros alrededor, necesitamos nosotros tener bárbaros alrededor para poder hacer el evento. ¿Por qué? Porque uno va sacando las habilidades, y para crear top 1 uno va haciendo el evento con Lohar, ¿no? O sea, con cada habilidad de Lohar, ustedes saben que son 10, y alrededor de la ciudad hay que tener bárbaros. Entonces, bueno, nosotros hicimos TP en un momento. Y ¿qué pasa, chicos? Hicimos TP en algún momento a un área, ¿no? A un área. Y llegó un jugador y nos ha matado. Bueno, no me ha matado, o sea, sencillamente se ha llegado matando a los bárbaros. Yo venía viendo, ¿no? Bueno, ahí viene por ahí matando bárbaros y está viendo que nosotros estamos haciendo la misión. Entonces, yo veía que se venía acercando, y yo iba en la misión, yo iba como por el 7, y ustedes saben que son 10 habilidades de Lohar. Y yo dije, si me mata a los bárbaros, no vamos a poder quedar entre los primeros lugares, porque se necesitan bárbaros para poder llegar a los primeros lugares. Además, tienes que ir gastando AP de manera consecutiva, ¿no? De manera, no sé cuánto AP se gasta, más o menos como unos, ¿cuánto podrían ser? Como 2000, 3000 de AP más o menos. Pero en ese momento no sabía yo qué hacer, chicos. Yo dije, ¿será que, o sea, cómo le hablo rápido? O sea, si la escribo por el chat, le escribí por el chat y nada, no, o sea, cuando alguien está concentrado en algo, tú no vas a estar pendiente del chat y vas a responder rapidito, no, o sea, no te sale como en Messenger o un zumbido, no te sale nada de eso. Sencillamente aquí me han mandado miles de mensajes y nada más vemos estas 3 puntitos aquí. Y yo no sé si me lo han mandado ahorita, si me lo han mandado hace una hora o si me lo mandaron hace 2 días, ¿no? Entonces es casi imposible que una persona te vaya a hacer caso en el momento que tú lo vayas a escribir, porque no tenemos Messenger de la época de la época en que, bueno, estaba saliendo Facebook por ahí, ¿no? Zumbido, hay un zumbido, se imaginan, brutal. A cada rato estaría sonando esto, porque bueno, todo el mundo está avisándote, bueno, vamos a ir para allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sería divertido, ¿verdad? Sería divertido ese cambio para Rise of Kingdom. Por favor, un zumbido de Messenger para Rise of Kingdom, porque no sé cuándo me hablan. Hay mensajes, chicos, que se me vienen por aquí de ustedes y los estoy leyendo 2 días, 3 días, 5 días después, porque no me entero. Creo que el chat creo que se ha malogrado porque nadie pide. A ver, veamos. Vamos a poner un punto. ¿Qué ha pasado? No está activo. Eso quiere decir que nadie ha pedido títulos. Entonces, chicos, hemos tomado la decisión de atacarlo, porque ya nos había atacado la mitad de los bárbaros que teníamos alrededor de la ciudad, y hemos tomado la decisión de atacarlo, ¿no? Reuní no sé cuántas tropas aparte de mi tropa principal. Esa no la he tocado, porque si me pongo a atacarlo se va a bajar el poder. Entonces con esa no la atacaba con las otras 4. Entonces él como que se fue un poquito y me puso una carita como que chicos, una locura. Entonces bueno, volvió otra vez a terminar de matar los bárbaros, y nosotros otra vez le empezamos a atacar las tropas. Sí, creo que era sí, eran todas las tropas de él, eran tropas para matar bárbaros. Entonces nada más por eso se pudo haber formado un lío en este reino, y nos pudieron haber, no sé, chicos, nos pudieron haber dicho, vete, porque tú no puedes estar atacando así a las personas. Entonces este jugador no sabía lo que estamos haciendo, no sabía que nosotros tenemos que hacer las misiones así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos competir con personas que no saben? O sea, es que tuvimos un problema con una persona que no sabía jugar, que no sabía cómo se hacían los eventos y no sabía por qué lo estábamos atacando.
estabas invadiendo mis bárbaros que me están ayudando a quedar en el top arriba, y además me hiciste quedar más abajo. ¿Por qué? Porque yo no quise volver a hacer este evento, ya que se pierde mucho tiempo y no estamos nosotros para estar perdiendo tiempo, sino para ir a hacer trabajos, ¿no? Trabajos de gemas, trabajos de bárbaros. Entonces él después me mandó un mensaje y me dijo: ¿por qué me has atacado? Y yo le digo: porque estabas atacando mis bárbaros, le digo yo. Pero qué locura, chicos. No sabía cómo yo explicarle. Le expliqué, le mandé un cuestionario completo y al final me dijo: no puede ser que en este reino se ataquen a la gente. Me ataques, no puede ser que en este reino me ataques solamente porque estás haciendo un evento. Ustedes me dirán en los comentarios si hice bien, si hice mal en ese momento, pero... Y yo creo que se lo dijo a alguien más, no sé si hablaría con los reyes y con los líderes, pero esta persona me dijo: yo voy a dejar de jugar, o yo me voy del reino. Pero era una persona fuerte, era una persona con millones de kills, o sea, con no millones de kills, sino mucho poder, no millones de poder. Y wow, yo dije: wow, me siento mal porque, ok, he hecho mal en atacarlo, pero ¿cómo le aviso que me está a punto de el reto que tengo ahí con el desafío contra Lohar? Entonces no había manera. Esa era una manera de decir que pierde Efraín, pierde este evento, inténtalo otra vez desde el comienzo. Entonces yo estaba como que entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué hago? Si lo ataco, se puede molestar, se pueden venir contra mí. Por supuesto que se van a venir contra mí. Tú no puedes atacar a nadie en el reino mientras no haya guerra, a menos que se dicte otra circunstancia en el Key11 y bueno, salgan estas situaciones, ¿no? De matar otras granjas. Pero chicos, no se puede hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso. Entonces no sé qué ha pasado con este jugador, de verdad. Eso fue hace año y pico. Y con esto que les quiero decir, que de la nada se pueden venir problemas. Incluso en 5 minutos puede haber problemas, y yo no sé cómo se vayan a venir, pero de verdad pueden venir problemas. Y uno tiene que estar preparado. No es porque uno se quiera ir del reino, no es porque uno es un infiel, no es porque uno quieres hacer traición. Sencillamente tienes que estar preparado. E incluso en algún momento en este reino donde estaba yo, del que me he ido, el 2165, el rey decía: para ver el inventario de todos. El rey no quería ver que nadie tuviera pasaporte, o todavía lo sigue haciendo. El rey no puede ver que alguien tenga pasaportes, porque si tú tienes pasaportes, eso quiere decir que estás comprando pasaportes, estás llenando tu inventario de pasaportes, y esto quiere decir que en algún momento te vas a ir y no vas a aportar al reino como tal. Entonces él tenía esa opción, ¿no? Él tenía esa regla en el reino, que nadie podía tener pasaportes en su inventario. Entonces nosotros, como siempre hemos sido precavidos, siempre hemos tenido unos pasaportes ahí. Entonces en cada MG que él veía a la gente, por cierto, a nosotros jamás nos dio un MG, jamás de los jamases. Esa fue una razón, o sea, pero yo sé, chicos, que los MG es algo que más que todo es para personas que apoyan bastante el reino, y también para el amiguismo, ¿no? O sea, tú eres mi amigo, te colaboro así, tú eres mi amigo, te colaboro así. Pero, y está bien, yo digo que está bien, o sea, las amistades, el compañerismo en el reino tiene que existir, porque si no, ¿cómo se van a llegar a acuerdos, no? Entonces yo jamás he sido compañero del rey asiático en ese momento, a pesar de que era top. No sé si es porque me veían como una amenaza, no sé la verdad. Es que, bueno, también competía contra los reyes en el MG cuando eran libres, entonces sí iba a llegar a ser una amenaza yo, porque además tenía granjas, además tenía muchos recursos, era muy activo, tenía muchos aceleradores. Siempre hemos tenido nosotros aceleradores, porque hacemos esto, chicos. Esto que están viendo ustedes en pantalla, siempre lo hemos hecho para avanzar bastante en Rise of Kingdoms, y eso es lo que nos ha dado el top siempre en todo, ¿no? Top en VIP, top en gemas,
top en comandantes. Ya ustedes ven la diversidad que tenemos de comandantes, a pesar de que bueno, tenemos varios comandantes, tenemos para crear 2 comandantes más nuevos. Entonces sí, nosotros hemos tenido una buena situación siempre arriba en el top honor, en el KVK, chicos, siempre top 10, top 20, top 10, top 20. En este yo creo que ha sido, por eso he dicho en algún momento, ¿no? Este ha sido el KVK más brutal que he tenido yo, por cierto. Fíjense por aquí. He quedado de 771 en la posición, pero por supuesto hemos quedado un poquito alto aquí, ¿no? Aquí nuestro amigo Drula seguro nos va a alcanzar y nos va a pasar, pero es porque se ha quedado en el reino, allá en el reino perdido. Nosotros no vamos a hacer eso porque nos han atacado mucho las gemas y no vamos a devolvernos. Todavía queda un día, ¿no? Para que se acabe, así que no estamos muy ¿cómo se llama? Muy alegres de regresar al KVK. Sencillamente nos quedamos aquí y ya además falta un día. Entonces esos problemas, chicos, siempre se pueden estar teniendo en reino, cualquier reino, ¿no? Cualquier problemita, chicos, cualquier problemita mínimo puede estar generando una chispa que haga la explosión brutal y te tengas que estar yendo del reino en cualquier momento. Entonces, para que no llegues a ese momento como lo han tenido nuestros compañeros hispanos en el reino donde estaba anterior, para que no llegue ese momento, lo mejor es estar tú con estos pasaportes tranquilitos ahí, siempre ahorrados, ¿no? Siempre tienes que tener tus pasaportes ahí ahorrados. Así te tilden de que te quieres ir, eres un traidor, etcétera, siempre tienes que tener tus pasaportes ahí porque no sabes cuándo puede causar el boom. Y gracias a Rise of Kingdom en ese momento, que ha regalado 50 pasaportes, pero es que no sé, creo que no es para todo el mundo, no fue para todo el mundo. Y incluso creo que con respecto a la mejora de Artemisia, porque se ha dado en ese momento, fíjense por aquí, gracias a ella o a este comandante es que tenemos nosotros 50 pasaportes completos, nos han regalado. Pero creo que dependiendo de cómo la hemos ido mejorando, ¿no? Nosotros le mejoramos, en ese momento la habíamos mejorado 5511. Entonces, ¿qué había pasado? Que a los que creo que las maxearon por completo, le han dado muchísimos más pasaportes. Creo que le dieron 70 pasaportes, algo así, no sé, no recuerdo la verdad, pero yo sé que a personas que le han invertido poquito le han dado menos pasaporte, menos y menos y menos, pero a nosotros con 2 habilidades ya completadas, a nosotros nos habían dado 50 pasaportes en ese momento. Y esto es algo que Rise of Kingdom, como le dije al principio, dijo que más nunca haría esta circunstancia. Eso quiere decir que Rise of Kingdom dijo: más nunca nos vamos a equivocar de esta manera. Ustedes vayan a ver cómo van a hacer con los pasaportes. No nos conviene regalarles pasaportes. Y no sé por qué de verdad hicieron esa locura de regalar pasaportes. Y nosotros siempre hemos permanecido con 50 pasaportes ahí, ¿no? Bueno, además de 11 pasaportes que también hemos comprado en el reino anterior. Sí, 11 pasaportes que nos compramos en nuestro reino anterior. Así que en algún momento sí hemos comprado pasaportes en este reino, pero ha sido hace 2 años, incluso cuando estamos llegando apenas, que hemos entrado a una alianza, hemos entrado a la alianza TP, por cierto, TP94, y ahí fue que yo logré comprar 3 pasaportes para la granja, ¿no? Pero claro, no era algo que nosotros la teníamos para migrar de una vez, sino que un por si acaso, ¿no? Pero no sé, como yo me he mantenido estable en este reino, o sea, he tratado de mantener una situación tranquila en el reino. Jamás hemos estado nosotros pendientes de irnos aquí. Incluso yo siempre he dicho que irnos de un reino es totalmente contraproducente o no es beneficioso para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ver que no es bueno estar migrando para otros reinos, ya que se nos podrían estar perdiendo muchas cositas en nuestro reino, ¿no? O sea, se nos podrían estar perdiendo muchos beneficios en nuestro reino, y nosotros deberíamos estar aprovechando todo lo que nos da el reino. ¿Y qué es aprovechar todo lo que nos da el reino, chicos? Wow, ¿por qué están tan lejos nuestros recolectores? Ok, vamos por acá, vamos a devolvernos apenas se quede en ok, así lo devolvemos. Y siempre llegan, como les dije, siempre llegan problemas, y nosotros tenemos que estar siempre activos y ya preparados con las herramientas de una vez para poder irnos en el momento exacto donde nosotros vayamos a
tratar de resolver, ¿no? En el momento donde haya algún tipo de malestar por parte de nosotros, por parte de los demás. Entonces siempre hay que estar preparados. Este es un tema que yo le dije al compañero en el momento que nos preguntó, ¿no? ¿Por qué teníamos tantos pasaportes? Es un tema que nos ha incitado a sacar video, porque, chicos, siempre nosotros hemos estado pendientes y ¿cómo se llama? Actuar antes de que pase el problema, ¿no? Siempre estamos nosotros activos, o siempre estamos nosotros prevenidos antes de que venga el problema. Nosotros no estamos nunca así, porque ya estamos cansados de ver amigos. Yo por lo menos estoy cansado de ver amigos que en el momento que ocurre un problema quieren migrar y no pueden. Entonces están: Efraín, ¿qué hago? Por favor, dime, ¿qué hago? Y no hay solución. Sencillamente tienes que meterle dinerito a Rise of Kingdom en esos momentos, y es algo que nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Sí hemos comprado pasaportes en ese momento. Antes de irnos, nosotros compramos un pasaporte. Pero ¿por qué compramos ese pasaporte? Para avisarle a la alianza que nos íbamos. En ese momento, bueno, ustedes ya saben esta historia, ¿no? Creo que ya se la he contado. En ese momento estábamos compitiendo por un MGE. Yo estaba contra el rey estaba contra mí. Entonces me hizo trampa al final, y mi mensaje fue: me voy de este reino. ¿Y cómo fue el mensaje? Comprando un pasaporte. No lo hice porque necesitaba el pasaporte, no lo hice porque quería migrar ya. Sencillamente fue un mensaje que nosotros le mandamos en ese momento a el rey, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros venimos por aquí con los paquetes de valores y entramos aquí y compramos, se nos vienen para acá y avisa por aquí quién ha comprado un paquete. Entonces nosotros compramos en ese momento el paquete. Entonces sabríamos como Efraín von Love ha comprado el paquete de migración, ¿no? O Nuevo Mundo, ¿no? Como se llama, Nuevo Mundo. Entonces ahí ya se dieron cuenta y ahí empezaron a decir: ay, mira, Efraín se va del reino, ya sabes, ¿no? Ya sabes. Y yo: sí, ya sabe que me voy del reino. Él se supone que tenía que saber que nosotros nos íbamos a ir del reino, porque nosotros no vamos a estar aguantando todas esas circunstancias, todas esas situaciones de que nos estén haciendo trampa, y nosotros nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Si nos van a hacer trampa, por favor, dinos desde el principio, para no estar gastando tanto nosotros ahí, porque hemos gastado en ese momento, hemos gastado muchísimo, ¿cómo se llama? Hemos gastado muchísimos aceleradores al principio. Y claro, ellos tampoco iban a pensar que yo iba a subir tanto el poder, que yo me iba a ir a top 1. Entonces ya entraron con un tipo de solución, y la solución fue automatarse tropas, ¿no? Que eso fue lo que hicieron ellos en algún momento. El rey, por cierto, porque estábamos compitiendo nosotros contra el rey, y apenas vi yo la trampa, chicos, ya de una vez, Nuevo Mundo. El rey me dijo: tranquilo, vete, no ha pasado nada, eso sí, vete tranquilo. Y yo, como jamás he tenido la malicia de robarme un MGE, me fui, sencillamente me fui, y aquí estamos, chicos. No estamos nosotros pendientes de ser revoltosos, aunque para hacer ¿cómo se llama? Contenido del canal polémico, para los youtubers esto sería un boom, ¿no? Decir: mira, tal cosa, he hecho tal cosa, sería locuras, ¿no? Locuras que pueden pasar. Sí, en el mundo hay todo tipo de personas y pueden pasar todo tipo de locuras. Así que cualquier persona puede decir, bueno, cualquier persona, chicos, no solamente los revoltosos, cualquier persona en algún momento pueden cometer alguna situación. Puede ser que ya no jueguen más y sencillamente quieren lanzarse algo divertido, algo polémico, y sencillamente lo hacen y ya, no porque sea algo, ¿cómo se llama?, de revoltosos, sino que pueden ser por cualquier situación, ¿no? Nosotros, como dicen ustedes, somos las personas de las situaciones, porque estamos nosotros viendo y observando todo tipo de jugador en todo momento, chicos. Entonces, bueno, aquí nunca nos pidieron títulos, así que ponemos otro punto a ver si es que es el chat. No es el chat. Así que, chicos, yo creo que ya lo dejamos por aquí. Venimos más adelante con ustedes, vamos a tratar de hacerle mucho más contenido.
Me gusta que me hagan muy buenas preguntas, porque fíjense que con esta pregunta que me han hecho de por qué nosotros tenemos tantos pasaportes, hemos sacado un buen video por ahí. Le he contado una historia que nos ha pasado hace tiempo, ¿no? Entonces, pues así quedamos, chicos. Venimos más adelante. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.